Nos acompaña en entrevista el doctor Eric Ortiz, quien es justamente oncólogo médico. Así doctor. Es, mucho gusto. Bienvenido, Buen día. doctor. ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Buen día, Qué un placer. gusto. Vamos a platicar del cáncer de piel. Sí, justamente. Una enfermedad, pues, que pocas veces se le presta atención a ciertas manchas y a veces lunares que salen en la piel que son anormales y no le prestamos la atención debida y puede convertirse en un cáncer. En un problema. Sí, efectivamente. Justamente el día de mañana se celebra el Día Mundial de la Conciencia o de la lucha contra el cáncer de piel. Si bien existen diferentes tipos de cáncer de piel, como bien dicen, a veces pasamos desapercibido alguna manchita o algún lunarcito. Esto es muy importante porque al final de cuentas aquí en México tenemos también una gran incidencia de cáncer de piel. Muchas veces lo pasamos por alto, pero existen ciertas situaciones que nos pueden ayudar a poder identificar si una manchita o una lesión puede ser significativo y puede ser un cáncer de piel. Personas que tienen a lo mejor una piel clara, que tienen a lo mejor ojos claros, cabello claro, no. Son personas que pueden estar en riesgo. Con sombrero, Pablo, por favor. Tiene toda la razón, sí. Cuídate mucho. Y utilizar bloqueador solar. Sí, justamente tenemos que evitar el principal factor de riesgo que puede ser la exposición al sol o exposición a los rayos UV. Y justamente es importante conocerlo porque de esa manera podemos tratar de evitar o también identificarlo a tiempo. Entonces, si tenemos a lo mejor, existen también un acrónimo que son las letras A, B, C, D, E, que nos ayudan mucho a identificar a lo mejor si algo está pasando raro y que hay que ponerle más atención. Es decir, si una lesión o una manchita es asimétrica, si tiene bordes irregulares. Si crece rápido. Exactamente. Si tiene una evolución rápida en poco tiempo y que a lo mejor ya viene acompañado de otras características, es el momento adecuado justamente como para acudir a un primer nivel de atención o, en su defecto, si ya tenemos a lo mejor algún cierto factor predisponente, acudir directamente con dermatología, justamente para descartar alguna situación o hacer algo que podamos hacer o alguna intervención temprana que nos pueda ayudar. Coloración, la densidad, el cómo se comportan estos signos en la piel, hay que mantenerse pendientes y sobre todo, pues, ¿cuáles son los, digamos, también la importancia de que este tratamiento se lleve en una fase preventiva y no ya en algo mayor? Sí, aquí me gustaría destacar que existen dos principales tipos de cáncer de piel. Uno que le llamamos el cáncer de piel tipo no melanoma y el cáncer de piel melanoma. La diferencia es que el no melanoma son diferentes tipos de células los que pueden perder el control de la maduración, del crecimiento y crecer a formar tumorcitos o justamente este tipo de lesiones, que pueden ser principalmente el cáncer vasocelular o el cáncer escamoso. Pero también tenemos el melanoma. Y el melanoma, aquí sí me detengo a ponerle un poquito más de atención, porque este es el cáncer de piel que es el más agresivo o el más peligroso. Que crece hacia adentro, ¿no? Crece hacia adentro, pero también puede crecer hacia otros sitios o puede exactamente, sí, con mayor facilidad. A diferencia de los otros que comentaba, vasocelular y escamoso, puede ser a lo mejor un comportamiento más lento, un poquito más noble, por así decirlo, una destrucción a los tejidos aledaños, pero el melanoma tiene esta capacidad de incluso extenderse hacia otros sitios. Y aquí es algo muy interesante porque el melanoma no necesariamente requiere de una exposición o un antecedente de exposición al sol prolongado. Mira. En nuestra población, desgraciadamente, no está todavía muy bien documentado. Nos faltan muchos registros de todo tipo de cánceres, no nada más de estos de piel, pero pareciera que en nuestro país existe un mayor porcentaje de lesiones de melanoma que no requieren de una piel clara o de este tipo de exposición, que es el melanoma acral lentiginoso. Y desgraciadamente es el que es más común en población rural, porque puede ser una lesión que crece en el pie, que crece en la uña del pie y de ahí se va extendiendo. Y luego lo pongo como un ejemplo representativo el caso de Bob Marley. Bob Marley, no sé si llega el rey del reggae, justamente él falleció por melanoma metastásico. Empezó como una lesión en la uña del pie, que también por las condiciones, creencias y demás, él no quiso aceptar la amputación, y fue un melanoma que fue creciendo hasta desgraciadamente llevarlo a la muerte. Y son muchos casos en México que tenemos de este tipo de características, donde luego es tan rápido que luego la población no sabe de qué falleció la persona. Y resulta que fue justamente un caso de melanoma o algún otro tipo de características. A otros tejidos, otras áreas. ¿Cómo se ven estas lesiones, doctor? Porque luego muchas veces pues no las reconocemos, no las queremos atender porque no vemos que tengan ese nivel de gravedad y resultan ser muy graves, como ya nos platica, doctor. ¿Cómo se ven, por ejemplo, el ejemplo de este melanoma del pie que nos está platicando? ¿Cómo se llegan a ver esas lesiones? Sí, aquí distinguiendo los principales tipos de cáncer de piel, el melanoma puede ser una lesión oscura
o a lo mejor empieza como un lunar que decimos, oye, este lunar está creciendo muy rápido, o este lunar está muy asimétrico, y que a lo mejor va extendiéndose y formando a lo mejor lunarcitos en el trayecto, ya sea de la pierna o de la mano, etcétera, o que a lo mejor en el lecho o en la base de la uña se ve a lo mejor como una línea oscura, o a lo mejor se ve como algo que va creciendo e incluso va empujando la uña. Ese es de los ejemplos más comunes. O también puede no doler, eso es algo muy interesante, pero a lo mejor puede de repente sangrar. En el otro caso de los tumores no melanoma o el cáncer de piel no melanoma, puede empezar como una verruguita incluso en zonas de mayor exposición al sol, que puede ser en la región malar, incluso en el labio o incluso en la nariz. Es decir, cabeza, cuello, que son zonas muy altamente expuestas al sol o a la radiación UV. Exactamente. Son zonas donde podemos ver a lo mejor esta verruguita o esta lesión nodular que va creciendo, que a lo mejor tiene como un brillo peculiar, pero que va teniendo como esos vasitos sanguíneos o incluso que va erosionando alrededor o que incluso va formando vasos que pueden sangrar con facilidad. Esa es una lesión que tenemos que identificar y que tenemos que acudir inmediatamente con el servicio médico. ¿En qué lesiones le debemos tomar atención? Que eso es importantísimo, ¿no? Y hablábamos ya de estas lesiones que sangran, de estas lesiones que son, pues muchas veces salen alguna mancha que es medio amorfa, ¿no? Como que no tiene una forma, pues, normal. Y esos son el tipo de lesiones a las que hay que poner principal cuidado. Sí, existen pieles que son muy susceptibles, que a lo mejor decimos, bueno, existen muchos lunares o personas que a lo mejor pueden presentar un lunar, pero aquí lo importante, y lo comentaste hace rato, la evolución. Es decir, si son lesiones que cambian en poco tiempo, que sangran, son lesiones que a lo mejor van creciendo de una forma rápida, es donde hay que poner especial atención. Aquí lo importante es que gran parte de los cánceres o las lesiones malignas de la piel se pueden quitar o se pueden tratar de una manera relativamente fácil, que es con cirugía. Y eso también es algo importante porque es un fenómeno muy interesante, porque a lo mejor el total de casos que podemos llegar a presentar en el país a lo mejor ni los conocemos, porque se tratan a lo mejor de una manera temprana y fácilmente. Sin embargo, puede haber casos donde a lo mejor la evolución es ya más avanzada, donde a lo mejor puede haber una destrucción de los tejidos aledaños y a lo mejor se requiere de algo mucho más especializado. En ese caso sí es importante que a lo mejor el médico general o de primer contacto pueda como analizar alguna situación, identificar ciertos factores de riesgo y entonces ya derivarlo a lo mejor con el servicio de dermatología. Pero si en caso de que se confirme que a lo mejor es una situación de malignidad o una lesión maligna, entonces tal vez el servicio de cirugía oncológica o dermatología oncológica nos puede ayudar más como para poder intentar resolver la situación o, en dado caso, iniciar un protocolo mucho más avanzado de abordaje para diagnosticar y, en dado caso, darle una tapificación a la situación. Doctor, precisamente habla de estar atento a estas señales, y es que a veces a lo mejor la gente suele pensar es algo superficial, a lo mejor es el envejecimiento, es algo normal que mi piel esté cambiando, y a lo mejor lo dejan de lado, lo aplazan hasta que ya las consecuencias son más graves. ¿Qué es lo que puede hacer la gente para prevenir precisamente la aparición de estas lesiones, en dado caso que ya estén, cómo vigilarlas? Y también, no sé si a lo mejor responda un poco en materia climática, el cambio, a lo mejor la radiación es más fuerte, y la importancia de que la gente también cuide su piel día con día. No es solo cuestión de vanidad, es más allá. Sí, exactamente. Aquí identificar primero las características de la piel. Es decir, una piel clara ya es un factor de riesgo también. Y a lo mejor no vemos el resultado de la exposición al sol inmediatamente, sino es algo que vamos a ir viendo conforme pase el tiempo. Es decir, las personas que a lo mejor tienen una mayor, o donde vemos más estos casos es en personas a lo mejor ya de cierta edad avanzada, donde a lo mejor ya el tiempo hizo su trabajo, la exposición al sol también hizo daños en la piel que se manifestaron ya justamente en una edad mucho más avanzada. Y también es un reto porque a lo mejor son personas que dicen, bueno, es la manchita por la edad. Pero no, resulta que es una manchita por la edad, pero que va creciendo y que va sangrando y que va teniendo otras características, ¿no? Entonces, por eso mismo es a lo mejor personas de edad avanzada, con personas que tengan a lo mejor una piel clara. A esos hay que poner especial atención, cubrir la piel. Obviamente también algo que nos ayuda mucho son los factores de protección, protectores solares, nos ayudan mucho, pero sobre todo si vamos a la playa o incluso estamos en labores profesionales, es decir, si estamos en personas en campo o personas en construcción que están expuestos al sol, tratar de protegerse lo más que puedan. Eso es algo muy importante. Desde ahí empieza justamente la prevención. Entonces, creo que sí es importante conocer esas características, también transmitirlas. Como médicos no solamente estamos comprometidos a la atención
detección, sino también a la prevención. Creo que eso es algo muy importante y es importante transmitir esta información para todos. Toca un punto importantísimo, la prevención, doctor. Y hablar de melanoma es el del cáncer de piel, porque hay que decirlo, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Es el órgano que nos cubre pues todo el cuerpo. Es un órgano y está catalogada como un órgano la piel. Pero estos melanomas son provocados por la radiación solar nada más, o también hay otros factores que los pueden desencadenar. Sí, en el caso del melanoma, no necesariamente la exposición al sol, como les comentaba. En nuestro país hay cierta población representativa de un tipo de melanoma, que es el acral lentiginoso, que se presenta en sitios que no se exponen al sol. Es decir, puede ser en la planta del pie, en un dedo del pie. ¿Y ese es hereditario? ¿De dónde viene estas zonas que no están expuestas? Sí, puede ser también cierta predisposición, porque también hay cierta cantidad o cierto porcentaje de los melanomas que están influidos o que se presentan por alteraciones genéticas. Es decir, información de ciertos genes que está alterado y que nos predispone a presentarlo. Ah, ok. Es un factor de riesgo. Sí. Exactamente. Fumar, por ejemplo, doctor. Fumar puede desencadenar un cáncer de piel. Eso es algo muy importante porque si tal vez no desencadena totalmente el cáncer de piel, pero sí puede contribuir. Y aquí también pues aprovecho también como para hacer como esta difusión. Claro. El cigarro es el principal factor de riesgo modificable de cualquier tipo de cáncer, o la mayoría de los cánceres. Entonces, la piel no es la excepción. Entonces, si bien no contribuye directamente, sí se ha relacionado, se ha asociado que también personas que fuman tienen mayor predisposición y obviamente junto con esos factores de riesgo que les comenté anteriormente. Dejar de fumar, importantísimo para todos. para los fumadores, porque además pues el dejar de fumar evita justamente que en un futuro pues se pueda desencadenar algún cáncer, algún tipo de cáncer cualquiera en el cuerpo, porque pues gran parte de los cánceres que se presentan en fumadores pues sí es por el cigarro. Sí. Y doctor, ¿qué tanto cuidan los mexicanos la piel? Es decir, ¿cómo estamos en ese escenario? Número de casos, a lo mejor la gravedad, o ya las etapas en las que se presentan es mayormente todavía curables, tratables. ¿Qué tienen que hacer precisamente también los mexicanos? Tomarlo en cuenta, porque en realidad pues el tono ahí como que promedio, o sea, ¿cuántos casos se detectan precisamente por estas afectaciones? Sí, creo que es una pregunta muy importante porque creo que como mexicanos o como en general como adultos, a veces no cuidamos la piel. Es decir, luego ni identificamos que a lo mejor nos cortamos, hubo alguna lesión nueva, es muy común. Y como bien dices, la piel es el órgano más extenso que tenemos y el más importante. Es más, desde ahí empieza desde una caricia, desde el contacto con el medio. Y a veces no tenemos como conciencia justamente de la importancia de la piel o los cambios que hay en la piel. Como comentaba, no hay una incidencia, no hay una cifra exacta. Se calcula que en 2022, que son como las últimas cifras que tenemos oficiales, por así decirlo, fueron cerca de 10,000 casos de cáncer de piel no melanoma y cerca de alrededor de 2,000 casos de cáncer de piel tipo melanoma. Okay. Sin embargo, esto podría ser mucho mayor. Por eso sí es muy importante también como tener un gran apego con nuestro médico de primer contacto, es decir, médico general, médico familiar, el médico de confianza, porque él también nos puede ayudar justamente a identificar estas lesiones que puedan ameritar un abordaje mucho más complejo, que ya sería con una parte mucho más especializada, como puede ser dermatología, o en su caso de confirmarse este tipo de situaciones y estén a lo mejor más avanzadas, pues con un equipo especialista en oncología. Los factores de protección solar que tienen los famosos bloqueadores solares, que del 30, que del 15, que del 50, que del 100, que, a ver, el factor es el mismo, protege igual y es el tiempo de duración o cómo funcionan. Así es. Se refieren principalmente al tiempo de duración, pero tienen que estar especializados para el tipo de piel. Es decir, a lo mejor no todos van a requerir de la misma, pero si por algún motivo, cuestiones incluso recreativas o laborales, profesionales, tenemos que exponernos al sol, por lo menos cada 2 horas estarnos poniendo bloqueador solar. ¿De qué factor? Sí, 50 podría ser. Y algo muy importante, tratar de evitar exposición, si es a lo mejor algo recreativo, evitarlo entre las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, que justamente es el horario en el cual vemos mayor exposición o a los rayos UV. Totalmente de acuerdo, y la importancia también de hacer conciencia en el marco de esta celebración, bueno, de esta conmemoración, y que se ponga sobre la mesa también el hecho de que la piel es salud ante todo, no solo es el tema estético, es claro, finalmente todo lo que conlleva y me gusta esa analogía que hace de que pues es nuestro primer contacto con el mundo. Así es. El órgano más extenso. Sí, así es.
Tal cual. Doctor, Muchísimas muchas gracias. Doctor, ¿dónde Un pueden gusto. encontrar estos consejos de redes sociales? A lo mejor un poco el contacto para precisamente si alguien detecta algo y quiere ponerse en contacto con usted. Sí, claro que sí. Pueden buscarme en redes sociales como Eric Ortiz, oncólogo médico. También me pueden encontrar en Centro Oncológico Internacional, en algunas de las sedes en la zona metropolitana. Y ahí estamos para lo que se ofrezca. Con gusto. Doctor, muchas gracias.